Del código que vimos la vez pasada, vean que tiene una máquina de estados finitos aquí de dos estados, uno que es el wait y otro es el toggle, que es el que va a hacer la conmutación entre los LEDs. Vean que aquí en el estado wait, esta es una máquina pues que se está ejecutando todo el tiempo, ¿no? Es decir, periódicamente se entra a este switch, se pregunta si la variable state vale wait. Wait los definimos aquí arriba como 1 y toggle como 0. Entonces se pregunta si la variable state vale wait o vale toggle. En el caso que valga wait, entra a este estado y verifica es una comparación de un bit, recuérdenlo. Está viendo si el bit TAIFG, si no recuerdan, recuerden que siempre pueden poner control clic, que este es el bit de... Aquí, incluso aquí ya nos está dando una pista de qué es lo que hace este bit, que es una bandera, es decir, se activa cuando un evento ocurre. Lo que se está haciendo es preguntando si ese bit, el TAIFG, es igual a 1 o es igual a 0. Si es igual a 1, entonces quiere decir que ya terminó la cuenta, se van a resetear su timer y se cambian de estado. Si no es igual a 1, quiere decir que es igual a 0, entonces no hay ninguna modificación. Termina el break, empiezan el while y otra vez empiezan aquí en state. Si es wait, preguntan por el bit y si es 0, repiten esto y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y la única forma en que se cambie de estado es que esa variable ese bit bandera cambia a 1, que quiere decir que ya terminaron la cuenta y por lo tanto pueden hacer el reset del timer y cambiar a otro estado. Ese esquema en el que ustedes están preguntando todo el tiempo por alguna bandera se llama esquema polling o encuesta. ¿Y por qué encuesta? Pues su nombre, el funcionamiento lo indica solito porque están todo el tiempo preguntando por el valor de una variable. Y aquí en este caso lo están preguntando periódicamente. Y pues es un esquema funcional porque ya han visto que se pueden hacer las implementaciones. Sin embargo, es muy poco óptimo. ¿Por qué? Porque están desperdiciando un montón de tiempo haciendo preguntas sobre ese bit o un conjunto de bits si fueran varios. Entonces, ¿existe o existiría alguna forma de optimizarlo? Pues sí, y ese es el esquema de interrupciones. Y vamos a platicarlo con un ejemplo. Supongan ustedes que les doy estamos en la clase y les digo, el esquema polling sería, se deshabilité por alguna razón el reloj de mi computadora y no tengo un reloj cerca. Perdón, y lo único que tengo es mi reloj de celular cerca. Entonces, para no extenderme más en la clase, lo que voy a estar haciendo es periódicamente estar revisando la hora para ver que ya terminé, más bien que termine a las 6 la clase. Entonces, cada determinado tiempo voy a estar revisando mi reloj, sigo explicando un tema, reviso mi reloj, sigo explicando el tema y así sucesivamente. Ese es el esquema de polling. ¿Cuál sería el esquema de interrupción? Bueno, pues yo, en este caso, en el papel de profesor, voy a delegarle a alguien de ustedes que esté monitorizando que a las 6 en punto me digan que es que ya terminó la clase. Entonces, yo no me voy a preocupar más nunca de
de que ya se me haya pasado la hora porque ahora delegué la responsabilidad. Y entonces, a quien yo le haya delegado la responsabilidad, justo cuando sean las 18 horas, me va a interrumpir y va a indicarme que ya se acabó el tiempo. Entonces, mi labor pues será dar por terminada la clase y, bueno, la despedida, si les dejo tarea. Es decir, tengo que cumplir una serie de actividades una vez que haya ocurrido esa interrupción. ¿Dudas con el ejemplo? No. Muy bien. Entonces, ese esquema de interrupción funciona exactamente igual en los microcontroladores. Ahora, vamos al código que les acabo de pasar, el de interrupciones. Hay estas dos líneas que estoy señalando, el define toggle y el define wait, sí, esas ya se pueden ir, no las vamos a ocupar para este código. Entonces les queda esto por acá. Vean que aquí estoy declarando dos funciones, setup y timer a reset. Primera cosa que hay que observar, vean el tamaño del main. El main bueno, aquí hay dos funciones que son el setup y el reset. Vamos a estudiarlas. Entonces, inicia, si quieren vamos a, ya tengo conectado la MSP, entonces vamos a ir corriendo paso a paso. Se van al debug. Ok, vamos a estar dando clic en esta flechita que va a ejecutar línea por línea. Entonces vean que aquí el apuntador está en setup, esa es la instrucción que se va a ejecutar. Si le doy clic en siguiente o step into, vean que se llama la función setup y lo primero que se va a ejecutar es apagar el watchdog. Siguiente instrucción. Recuerden que esas dos que acabo de ejecutar es configurar al DOC, al generador de frecuencias, es decir, al reloj. Lo que se está haciendo es configurarlo para que tenga una frecuencia de reloj de 1 MHz. Y las siguientes tres instrucciones son para configurar el bit 6 y el bit, bueno, sí, el bit 6 y el bit 0 del puerto 1 como salidas. Esta anterior era para hacer que el bit 0 de ese puerto 1 fuera, se le asignara un 1 y la que está a punto de ejecutarse es para asignarle un 0. Recuerden, esta es la opción del programa que se prende un bit y luego se apaga. Están uno prendido y uno apagado y en el siguiente ciclo viceversa. Vamos a dar otra vez step into. Ajá. Profe, una pregunta. ¿Cómo la declaración, cómo sabíamos si los puertos iban a ser de entrada o de salida? Con esta de aquí. Recuerden, el P1 dir, lo voy a poner así. P1 dir es el puerto 1 direcciones, ¿no? Si así lo quieren llamar. Quiere decir, por default todos están en ceros. Son 4, es un registro de 8 bits. Entonces el bit 1 se vuelve 1 y el bit 6 se vuelve 1. ¿Sí es el 6? Es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si el bit 6 se vuelve en 1. 0 quiere decir que es un puerto de entrada y 1 quiere decir que es de salida. Entonces aquí el bit 7 es de entrada, 6 de salida, 5 de entrada, 4 de entrada, 3 de entrada, 2 de entrada, 1 de entrada y 0 de salida. Entonces aquí lo que estoy diciendo es escribiendo en el bit 0 un 1 y recuerden, si no recuerdan, vamos a hacerlo rápido porque esta es una máscara rara.
Bit 0, perdón, bit 6 es este valor. Esto vale bit 6. Bit 6 es igual a 0, 1, 0, 0. Si no me creen, pueden ir a consultarlo con el control clic y vean que es un 4, 0. Este es un 4 y este es un 0 en hexadecimal. Eso es bit 6. Pero si lo niegan, como está indicado ahí, con esa tilde, quiere decir que los bits están invertidos. Este vale 1, este vale 0, y el resto valen unos. ¿Todos me van siguiendo? Sí, profesor. Y entonces, lo que sea que valga la palabra P1 out, vamos a ponerla, recuerden que esta es una notación muy burda, pero funcional. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H. Serían los 4 bits, perdón, los 8 bits correspondientes a P1 out. Entonces, recuerden que cualquier número X and 1 es igual a X. Esa es una propiedad de álgebra de Boole. Y X and 0, eso es igual a 0. También es una propiedad del álgebra de Boole. Entonces, si ustedes tienen esta operación, aquí ya lo voy a quitar. Y lo que están haciendo es que a P1 out le asignan esta mezcolanza de bits, que es justamente esto de aquí. Lo que quiere decir es que por esa propiedad, todos los bits permanecen iguales, ¿no? Porque es una AND con un 1. Es de la propiedad que acabo de borrar por acá. Y solo el bit 6 tiene un 0, entonces no importa lo que tenga el bit 6, que en este caso lo representé como una B, ahí le ponen un cerote. Entonces, esta máscara lo que me está haciendo es poner un 0 en la posición 6. Lo que hace la máscara de arriba es poner un 1 en la posición 0. Entonces, esta es la sintaxis para máscaras de 0, perdón, máscaras de 1, o bueno, poner un 1 en el bit que ustedes quieran, y esta es para poner un 0 en el bit que ustedes quieran. ¿Me siguieron? Sí, profesor. Gracias. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, esto lo que está haciendo es que uno de los LED lo va a estar prendiendo y el otro lo va a estar apagando. Voy a dar en siguiente instrucción y eso me tiene que sacar de la función. Vean, ya está aquí el apuntador el apuntador de programa, vaya. Siguiente instrucción. Me regresa a este punto. Déjenme ver si puedo ver el contador de programa aquí de una forma fácil para que veamos eso. Ah, sí, justo aquí está. Miren, este es el contador de programa, recuerden. Este debe ser los registros de propósito específico. Perdón, ¿sí? O sea, aquí se debe ver el estatus y esos. Ah, no, este no sé qué sea. Ah, es el stack pointer, perdón. Este es el de registros específicos y aquí es donde se ven si es negativa, si hay un acarreo, si es 0. Entonces, bueno, aquí tienen el contador de programa y el stack pointer. Voy a extender no, así lo voy a dejar.
Entonces, cuando yo llame a una función, lo que tiene que ocurrir es que el stack pointer tiene que hacer un salto, porque no se puede ejecutar la siguiente instrucción, porque lo que están haciendo es una llamada a una función. Vamos a darle clic para que ejecute la siguiente instrucción. Y vean que el stack pointer se modificó. Este no vi si se modificó o no. Pareciera que no me acuerdo. Pero creo que sí. Creo que sí se modificó. El timer, bueno, esta función lo que hace es, primeramente, borrar la configuración si es que existía una previa. Esta instrucción es una que no habíamos visto. Entonces vamos a ver qué es esta función. Bueno, aquí este es solo un nombre abreviado del tag control. Vamos a buscarlo en nuestra hoja de datos. Le ponemos control F y la buscamos. Profe, Ajá. ¿dónde está compartiendo? No se ve. ¿O se canceló? Ya sé. Ya, ok. Este es el registro. ¿Y qué bit íbamos a checar? Ahorita les digo. El CCIE. Aquí está justo el CCIE. Dice habilitación de la interrupción de captura y compara. Dice, este bit habilita la interrupción o correspondiente al CCIFG. Vamos a ver qué es este ahora. Es decir, con este bit lo único que estamos haciendo es habilitando la interrupción. ¿Pero la interrupción de qué? Vamos a buscar esta palabra. Creo que está en la misma palabra, ¿verdad? Sí, aquí está. Es una bandera que les dice que si ya ocurrió o no una interrupción. ¿Pero una interrupción de qué? O sea, aquí hasta este punto lo único que hemos hecho es habilitar una interrupción. No hemos hecho otra cosa distinta. Solo la habilitamos. Vamos a ir entrando en detalle. Vamos a ejecutar la siguiente instrucción. Esta instrucción ya la vimos la clase pasada. Recuerden que este es utilizar el master clock como la fuente del reloj. Si no se acuerdan, vamos rápidamente al cómo funciona el timer A. Guión bajo, ¿verdad? Acá está, lo voy a hacer más pequeño. Aquí tienen el TACell, es la fuente del reloj, en este caso el submaster clock. Entonces le estamos diciendo que el submaster clock va a ser la fuente del reloj y lo vamos a dividir por un factor de 8. Entonces ID tiene que valer esta X tiene que valer 3. Aquí está el ID 3. Le dan clic ahí si no recuerdan. Es un 4 por 3, que eso les da el 8, la división por 8. ¿Qué más había que ver aquí? Y el modo, SIC1. En este caso es un modo distinto al que vimos la vez pasada. Me acuerdo que no me acuerdo si era el modo 3 o el modo 2. En este caso es el modo 1. Vean que es este de aquí. ¿Pero qué es ese modo 1? Vamos a entrar en detalles. Dejen regreso aquí.
Entonces están configurando su reloj con el submaster clock como el reloj. Este era, ¿qué era? Dividido entre 8, ¿no? La frecuencia. Muy bien. Y el último era el modo. Los modos lo vamos a estudiarlos aquí. La vez pasada les decía que usaban el modo up, es decir, iba de 0 hasta, la cuenta iba desde 0 hasta F, 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 F. Pero ¿qué es el modo? Aquí están los modos, vean. El modo 1 era, perdón, el modo 2, que era el que usaban la vez pasada, era el modo continuo. Ahí cambié los nombres. Que contaba de 0 hasta estas 4F. Y ahora estoy seleccionando el modo 1, que es el modo que se llama up. Y quiere decir que el timer cuenta de forma ascendente desde 0 hasta lo que valga esta palabra. Es decir, aquí tienen el modo up. Vean que la cuenta total debería decir hasta FF, pero como el modo, ese es cuando es el modo continuo. Cuando es el modo up, ustedes fijan esta palabra y entonces lo que va haciendo es subir la cuenta, y cuando llegan a ese tope de palabra, se termina la cuenta y empiezan en 0. Van subiendo, llegan hasta ese tope y reinician la cuenta. Ok, esta es una forma un poco más avanzada de controlar el tiempo, escribiendo palabras en este registro. Y bueno, poniéndolo en modo up. Con eso entonces podrías contar segundos y fracción de segundo. Sí, exactamente. Ok. Luego, entonces, acá tenemos el TARC, dice que genera una interrupción cuando llega a la cuenta. Entonces, esto es lo que quiero que sea importante, o lo que quiero que relacionen con el ejemplo anterior. Ustedes configuran el valor de esta cuenta y el microprocesador se olvida de todo, y el timer, justo cuando llega a ese valor, le indica al microprocesador que ya llegó a esa cuenta, y eso lo hace a través de una interrupción. Es decir, le dice al microprocesador que ya llegó a la cuenta, y eso lo hace a través de una llamada asincrónica a la función. Ahorita llegamos a eso, solo déjenme termino de explicar el reset del timer. Aquí habilitan la interrupción. Aquí le indican que es un modo up, es decir, le ponen un tope, y ese tope, en este caso, es 5750. Esta es ¿cómo se dice? Una simplificación del registro. Vean que me posiciono encima y ya me dice que es el TA0CCR0, que es justamente este de aquí. Pero para evitar tener tantos ceros por ahí, nada más dice que es el CCR0. Pero es la misma palabra. Entonces ejecuto y ejecuto, y eso quiere decir que ya configuré el timer. Vean que aquí está el contador de programa, me tiene que regresar. Vamos a ver si es cierto. La pila vale 3FC, vamos a ver si cuando regrese se modifican los dos. Ok, aquí regreso. Aquí debimos haber apuntado los valores del contador de programa para que quedara bien claro que sí regresaba, bueno, sí cambiaba. Pero vean que la pila también se modificó, es decir, sacó el valor de la pila del contador de programa y lo almacenó en esta dirección. Aquí qué feo que no puedo ver el contenido de la pila. A lo mejor aquí se ve. No, sí, eso quién sabe cómo lo puedo ver. Porque ahí sería súper interesante ver que el contenido de la pila fuera
Justo ese valor. Bueno, ni modo. Y vean que aquí, justo aquí es donde se pone lo interesante. Esta instrucción lo que dice, bueno, lo que estoy diciendo, esta es una macro en realidad. Vamos a darle clic aquí. Es una macro que dice que pone los bits que le indiquen ahí, los pone en 1. Miren, no había visto que es una... Órale. Es una, pues sí, una simplificación de esta función que es más, o sea, el nombre es más grande, pero bueno, no pasa nada. Lo que hace es poner este bit, el CPU off lo pone en 1 y el GIE lo pone en 1. ¿Qué es el GIE? Vamos a ver. Es este registro de por aquí. Y por acá también lo habíamos visto, ¿no? Aquí está el GIE. Entonces regresamos a la interrupción, digo, a la instrucción. Entonces, después de ejecutar este paso, este GIE tiene que cambiar a 1. El CPU off también tiene que cambiar a 1. Estos dos bits tienen que cambiar a 1 y eso es lo que hace esta instrucción. Vamos a ver si es cierto. Ok, los ejecuté y vean que sí los cambió a 1. Pero lo interesante es que este bit lo que hace es apagar el microprocesador. Y el otro bit es el que habilita todas las interrupciones. Es decir, cuando ustedes configuran interrupciones en su MSP, hay que habilitar la interrupción del dispositivo que va a interrumpir, pero como puede haber un montón de configuraciones adicionales, o sea, si van a poner 4 o 5 interrupciones, pues necesitan configurar esas 4 o 5 interrupciones y luego habilitar el registro general de interrupciones, que es ese GIE, para que puedan ocurrir las interrupciones. Porque si no, es posible que en lo que terminan de configurar las interrupciones, se genera una interrupción y entonces ya se volvió un rollo su programa. Entonces, primero configuran todos los módulos que van a hacer interrupciones y ya luego habilitan el registro general de interrupciones para que se puedan funcionar. Bueno, para que puedan haber interrupciones. Ok, entonces esta línea lo que hizo fue apagar el microprocesador y encender las interrupciones. Vean que la siguiente instrucción es una instrucción que no hace nada, es un while. Es un while infinito en donde no hay nada en medio. Entonces, a diferencia de cuando ustedes llaman a una función explícitamente, que es este caso que llamaron a la función setup, y llamaron a la función timer a reset, en una interrupción, la llamada a la función se hace cuando se genera la interrupción. Repito, cuando se genera la interrupción, la forma de atenderla es a través de una función. Y esa función tiene una sintaxis un poco particular. Vean, esta es una función normalita, una que ustedes llaman por sí mismos. Esta es otra función que ustedes llaman por sí mismos. Y esta de aquí es justo la función de atención a la interrupción. Tiene esta sintaxis rara que dice pragma vector timer 0 a 0 vector. Y esto lo que quiere decir, o bueno, para que quede claro qué hace la interrupción, es que tiene una región específica en la memoria. Vamos a la hoja de datos. ¿La siguen viendo? No se dejó de compartir. Sí se ve. Ok. Eso vamos a verlo en memoria, creo que está.
Memoria flash, watchdog, timer. Memory map. Justo acá está memory map. Vean que aquí dice interruption, bueno, interrupt vector table. Esa tabla está en donde se genera a donde hace el salto el contador de programa cuando hay una interrupción. Es decir, cuando el timer A en modo up llega a la cuenta del CCR0, se genera una interrupción y entonces el contador de programa hace un salto, pero hace un salto a una región de memoria muy particular que es justamente al que está asignado para esa interrupción. Los puertos también tienen interrupciones cuando hay un cambio de alto a bajo o viceversa. Cuando eso ocurre, se genera una interrupción y entonces el contador de programa hace un salto a la región de memoria de esta tabla que le indica que es una interrupción por apretar un botón. Es decir, dependiendo de la interrupción, el contador de programa salta a regiones de memoria ya especificadas en el diseño. Con eso en mente, entonces, cuando hay una interrupción por el timer, lo que va a ocurrir es que el contador de programa va a saltar a una dirección específica del término de la cuenta, pero eso ya está especificado aquí, entonces si le dan control clic a este timer 0 a 0 vector, vean que es esta región de memoria. Es decir, cuando se genera una interrupción por el timer 0, hay un salto justo a esta dirección de memoria. Cuando hay una interrupción por el watchdog, el salto es llega a esta dirección de memoria. Cuando es el timer 1, bueno, timer 0 en la interrupción de sobreflujo, llegan a esta dirección de memoria y vean que aquí están todas las posibles interrupciones que tiene. Si hay una conversión de analógica a digital, el contador de programa salta a esta dirección. Y estas creo que son todas las interrupciones que maneja el MSP 430. Estas tienen que ver interrupciones con transmisión de datos, los timers, el watchdog, comparadores. Si ustedes fijan un umbral, si se pasa o está por abajo o por encima de ese umbral, se puede generar una interrupción y el contador de programa salta a esta región de memoria. Entonces, pues en estas funciones que ustedes crearon con anterioridad, no se tienen que preocupar por en qué dirección de memoria se va a guardar. O sea, es decir, hacen un call, una llamada, y el compilador se hace bolas para guardarlo en la localidad de memoria que se le antoje o que considere la más adecuada para estas dos funciones. En el caso de las funciones de atención a la interrupción, eso no puede ser posible dado, como lo que discutíamos hace rato, que las direcciones de memoria ya están especificadas y dependiendo de cuál dirección de memoria es a la que salten, saben quién es el que interrumpió. Eso ya está especificado. Entonces, tenemos que decirle al compilador que lo almacene en una región de memoria, más bien que lo almacene en la región de memoria adecuada para esa interrupción. Y eso se hace con esta instrucción de aquí. El pragma, lo que le está diciendo es que la siguiente función, o lo que voy a escribir en esa función, va a ser un vector de interrupción en esta región de memoria. Es decir, se va a escribir
la siguiente función en esta dirección de memoria. Y el compilador ya va a saber que todo lo que escribe en esta rutina de atención a la interrupción, que es como la vamos a llamar, va a corresponder a la interrupción del timer. ¿Ok? ¿Dudas con esa sintaxis de ahí? Ok, si no hay dudas, entonces la siguiente es una función, vean que es, lo único diferente es que le dicen que es una interrupt, quiere decir que es una rutina de atención a la interrupción. Tiene que ser void. Todas las rutinas de atención a la interrupción tienen que ser void, no pueden regresar ningún parámetro. Y ya aquí va el nombre, ¿no? El nombre es el timer 0, ustedes pueden cambiarlo. Sin embargo, no se recomienda porque en algunos modelos de MSP o TIVA, que son los hermanos mayores de las MSP, si le cambian el nombre a algo no especificado, se muere el sistema. Void, esto es decir explícitamente que no va a recibir ningún parámetro. Y vean, lo que se hace en esa rutina de atención a la interrupción es el cambio de los bits. Vamos otra vez voy a poner stop. Vamos a la otra función, al timer que vimos la vez pasada. Vean que el cambio de los bits, lo voy a copiar y pegar solamente para que vean que es exactamente lo mismo. Es lo mismo, entonces lo voy a borrar. Lo que se está haciendo es exactamente cambiar los bits. Y eso es en la rutina de atención a la interrupción. Y esta sintaxis lo que están haciendo es regresar a apagar el microprocesador. Vamos a darle clic a control clic a la palabra. Y vean que aquí está definida. Y lo que dice es que vamos a apagar el microprocesador, el CPU off. Pero lo hacen a la salida, es decir, si se utilizan si utilizan esta función como hace rato, aquí apagan el microprocesador, prenden la bandera, el registro general de interrupciones y se quedan ahí, estáticos. Ahora, si usaran esa misma función aquí, nunca saldrían de la rutina de atención a la interrupción porque se quedarían pasmado aquí. Entonces, esta función dice que es una salida on exit. Es decir, que termina la función, regresan y ahora sí es cuando apaga el microprocesador. Entonces, es el único cuidado que hay que tener. Aquí se apagan, bueno, se apaga el microprocesador y se habilitan las interrupciones. Y aquí se apaga se apaga el microprocesador, pero hasta que termina la rutina de atención a la interrupción. ¿Preguntas hasta el momento con las definiciones que hemos visto? Yo, Omar, ¿podrías explicar Ajá. otra vez lo último? La última declaración, la de BIS. ¿Está? Sí, ajá. Sí, claro. Cuando ocurren esta definición, lo que hace es apagar el microprocesador y prender las interrupciones. Pero lo hace de forma estática, es decir, el microprocesador se queda pasmado aquí, es decir, se duerme, no ocurre nada en el microprocesador. Si ocuparan esta misma sintaxis aquí abajo,
el microprocesador se dormiría aquí, en este punto. Es decir, nunca terminaría la interrupción. Por lo tanto, el sistema se quedaría ciclado aquí y no ocurriría más nada. Es decir, ya así terminaría el sistema. Si con esta opción del on exit, quiere decir, ok, voy a apagar el microprocesador, pero hasta que termine esta función, es decir, hasta que salga, es decir, hasta que el contador de programa regrese aquí a donde lo llamaron, hasta ese punto es cuando se va a apagar el microprocesador. Por eso dice que pone los bits en 1, pero hasta que salgas de la ejecución de esta función. No sé si así quedó un poco más claro. Creo que sí. O sea, el otro como que lo apaga, bueno, lo interrumpe en cualquier momento. Y Lo apaga al instante bueno, aquí. al instante, sí. Y Ajá. se espera que termine la interrupción. Hasta el return, hasta que saque algo de la pila. ¿Ok? Vean que a diferencia de las funciones que tienen varias instrucciones, las interrupciones tienen que ser lo más cortas posibles. Una interrupción tiene que ser muy rápida para evitar que se acumulen muchas interrupciones. Aquí el ejemplo es muy sencillito porque solo tienen una interrupción. Pero en un programa más complejo ya de producción pueden tener hasta 20 interrupciones. ¿Y por qué apagar el microprocesador? Esa es una buena pregunta. En el código anterior, aquí el microprocesador siempre está prendido porque todo el tiempo hay que estar preguntando si ya se cambió esta bandera. Por eso el microprocesador tiene que estar prendido. Pero si está todo el tiempo prendido, pues el microprocesador está consumiendo batería. Supongan que esto está alimentado con pilas, pues aquí el microprocesador está todo el tiempo prendido preguntando por esta bandera. En esta opción, el microprocesador está prendido mientras hace estas dos configuraciones. Aquí el microprocesador se apaga y lo único que está prendido es el timer. El timer ese sigue funcionando porque es un periférico que ya está habilitado y configurado. Entonces, cuando se llega a esta cuenta que ya fue configurada, el timer ejecuta una interrupción que lo que hace es despertar al microprocesador. El microprocesador entonces cambia los bits, el que está apagado lo prende y viceversa. Y luego se vuelve a apagar el microprocesador y regresa a este punto y aquí el microprocesador está apagado. El timer sigue haciendo su cuenta. Cuando llega a este valor, se ejecuta una interrupción, se despierta el microprocesador, invierte los LEDs como están prendidos y se vuelve a apagar el microprocesador. Es decir, el microprocesador solamente se despierta a atender interrupciones. ¿Dónde creen que dure más la pila? En uno está prendido todo el tiempo y en otro solo se despierta el microprocesador a atender interrupciones. En el segundo es que va a durar más. Exactamente, en el segundo va a durar muchísimo más la pila. De hecho, así es como funcionan sus celulares. Y muchos de los aparatos autónomos funcionan en un modo sleep. Bueno, el microprocesador la mayor parte del tiempo o el 90% del tiempo están apagados o dormidos, es decir, en modo de bajo consumo. Y más que eso, vean que la programación es súper sencilla porque el microprocesador no está haciendo nada más que configurar. El timer, cada vez que llega a la cuenta, despierta el microprocesador para que él lo único que tenga que hacer es apagar y prender los bits según corresponda y ya. Es decir, la máquina de estado finito que acá es de 2 estados y tiene que estar controlando varias cosas, en un esquema de interrupciones, en realidad
la máquina es de un solo estado. Porque todo está controlado por un timer, por un agente externo que es el que controla el tiempo. Y como esa parte ya se delegó, es decir, el microprocesador ya no le importa que ocurra con el tiempo, porque a él nada más lo van a despertar cuando ya se cumplió la cuenta, pues entonces la máquina de estados finitos es un solo estado, que es estar dormido el microprocesador y se despierta cuando hay una interrupción. A esto que estamos viendo por aquí se le conoce como programación orientada a eventos. Es decir, el microprocesador solamente reacciona a un evento externo, bueno, más o menos externo porque recuerden todo está dentro del mismo integrado. El evento externo no es otra cosa que haber acabado una cuenta. ¿Ok? ¿Me siquiera? ¿Y cómo se ve eso? Vamos a... Recuerden que voy a ponerle el modo de depuración. No tengo ningún breakpoint, entonces cuando le ponga play va a estar oscilando los LEDs. Bueno, van a estar prendiendo y apagando. Por el delay de la cámara se ve como retrasado a veces, pero en realidad pues están prendiendo y apagando uno y el otro. Si le pongo stop, vean que únicamente cambiando esta cuenta, le voy a agregar ahí un 1, lo que lo va a hacer un poco más lento, porque le va a llevar más tiempo llegar hasta esa cuenta, hasta ese tope. Lo que va a hacer pues es parpadear con más lentitud. Entonces le pongo play. Y ya pueden observar que ahora sí se tarda un poco más. Si quisieran que durara un segundo prendido uno y un segundo prendido el otro, pues lo único que hay que hacer es pues numeritos, ¿no? Si tienen 1 megahertz, bueno, vamos a hacerlo con Python, que es más rápido siempre. Si tienen 1 megahertz dividido entre 8, esa es la frecuencia con la que se está alimentando su dispositivo, ¿no? Entonces, el inverso de eso me da el tiempo, ¿no? El periodo. ¿Sí está bien? 8 microsegundos es lo que dura prendido el... 8 microsegundos, no, eso está mal. Hice algo mal aquí. ¿Sí? 8 microsegundos. Sí, creo que sí, ¿verdad? Sí. 8 microsegundos es lo que dura cada flanco de subida que aumenta la cuenta del timer. Entonces, ¿cuántos microsegundos tenemos que contar para llegar hasta un segundo? O sea, si ponemos nuestra cuenta hasta 8064, el valor más grande que van a poder contar, pues es el 0x F. Y eso les va a dar medio segundo, es decir, que con el master clock puesto a 1 megahertz y poniendo la cuenta máxima, que en este caso es el FF, no van a poder contar hasta un segundo. Es decir, lo máximo son 524 milisegundos. Tendríamos que hacer un contador por software, eso tal vez lo podemos hacer mañana, para llegar hasta contar un segundo. ¿Qué les parece si pusiéramos la cuenta hasta un 32.500?
32.500. Se van a contar 25 milisegundos. Vamos a ver si eso es cierto. 25 milisegundos. Sí, sí. Puede ser. Entonces, esta va a ser nuestra nueva cuenta, el 32.500. Es decir, la cuenta va a llegar hasta el 32.500. Vamos a ponerlo en el dispositivo. Y le ponemos play. Eso sería más o menos equivalente a 25 milisegundos. Súper. ¿Preguntas con esto de las interrupciones? ¿Ninguna? Ok, entonces vean que ¿En qué más podemos manejar interrupciones, profe? en los puertos, no me alcanzó el tiempo para terminar el ejemplo, pero en puertos, si ustedes aprietan un botón, ¿te acuerdan que hicimos un debugger? Entonces, algo natural sería construir, pues sí, eso lo podemos ver mañana, hago el ejemplo y lo ves mañana. Es hacer un debouncer con dos interrupciones. Si ustedes aprietan un botón, eso pueden hacer que genere una interrupción, es decir, si hay un cambio de 0 a 1 o de 1 a 0, entonces se genera una interrupción. En la interrupción lo que va a ocurrir es que se habilita la interrupción del timer. Entonces el timer empieza a hacer una cuenta y mientras se deshabilita la interrupción del pin, o bueno, de apretar el botón. Por lo tanto, no importa si aprietas muchas veces, el botón no le va a hacer caso porque la interrupción va a estar deshabilitada. Entonces, hasta que se acabe hasta que haya una interrupción en el timer, se habilita la interrupción del botón y se puede generar un 0 o un 1 que prenda el LED. Entonces, en la mayor parte de todo ese proceso que describí a grandes rasgos, el microprocesador va a estar dormido. Los únicos dispositivos que van a estar monitorizando si hay o no interrupciones, pues es el timer y el puerto. Y entonces ya se redujo de forma significativa la programación y el trabajo que tiene que hacer el microprocesador. Otra opción que es justo lo que les iba a poner como práctica, pero bueno, eso también depende mucho de si pueden conseguir el HR10. No, ese no es. Este es el... ese. Entonces, circuit. Nada, mero.
Justo este que están viendo. Es un sensor de distancia a través de ultrasonido. Tiene su VCC, trigger, un eco y una tierra. Lo que se podría hacer, pues, es que ocupen una biblioteca para controlarlo, pero eso está muy chafa porque esa biblioteca está hecha con delays. El delay, pues, no es más que lo que veíamos muy al principio del curso, que era un for que cuenta un montón de ciclos, lo cual gasta un montón de recursos. Lo adecuado, pues, es que es construir una máquina de estado finito basada en interrupciones que les diga qué tan lejos o cerca está un objeto. ¿Cómo se hace? Bueno, HC SR04 datasheet, vamos a ponerle. Vean, lo que tienen que hacer es, la parte trigger es generar un pulso que dure al menos 10 microsegundos y luego el sistema, o sea, ese dispositivo que les enseñé en foto, genera un ciclo de 8 disparos de ultrasonido y entonces lo que intenta es llamar un eco. Entonces en el eco llega esta entrada que es de nivel TTL y qué tan lejos o cerca está el objeto es proporcional a la distancia que mide este nivel. O sea, si es algo que está muy cerca, es un nivel cortito. Si es algo que está lejos, este nivel se va más para acá. Y eso se maneja con dos interrupciones. La del timer, que es la que va a generar este pulso cuadrado, y la del timer, bueno, el timer habría que configurarlo dos veces, una para que vea flancos de subida y otra de bajada, que mida qué tan largo es este periodo. Entonces, en ese sentido, un sensor de distancia se hace justamente con el control de dos interrupciones, que es la del timer y la del puerto. Que es justo eso que les estoy platicando aquí, es lo que tendrían que hacer como práctica 1, el control de este dispositivo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Mañana vamos a ver las interrupciones por el puerto. ¿Queda claro que...? Ajá. Esa interrupción solamente es por el timer A y ¿qué más? Aquí solo hay interrupciones por el timer A. Todavía no están mezcladas ni más de una interrupción. La interrupción es justo por esta, vamos a ponerle move. La interrupción se genera cuando llegas hasta esta cuenta. Hay una opción más complicada, pero mucho más útil. La que usamos antes fue el modo continuo, y esa es una interrupción que es cuando pasa del 4F al 0, bueno, F al 0, eso genera la interrupción. Y hay una opción que es la de captura, módulos de captura. Es decir, puedes tener o con un mismo timer, puedes tener varios registros y cada vez registros en diferentes niveles. Y entonces lo que puedes ir haciendo es generar interrupciones cada vez que llegas a uno de esos niveles.
Digo, esa es mucho más útil, pero es un poco más compleja de procesar. Incluso tiene una máquina de estado finito para el control de esa interrupción en modo de captura. Ok. ¿Más preguntas? Lo que quiero que también quede súper claro o evidente es que vean que aquí es un ciclo, aquí se están llamando explícitamente las funciones cuando ustedes quieren. Y este while que se está poniendo aquí, que es un while que no tiene ninguna, es decir, si eso lo programan ustedes directamente en C, en lo que vimos al principio del curso, pues eso es un ciclo infinito y nunca van a salir de ahí, es decir, un ciclo que no hace nada. Entonces esa es una forma de ver el poder de la interrupción, porque están justo en este ciclo infinito y cuando se ejecuta la interrupción, salen de este ciclo infinito y hacen un salto hasta la rutina de atención a la interrupción, que es algo que no se hace en C convencional. Se puede hacer, o bueno, se hace, pero no, ustedes ya ni siquiera lo ven porque eso es desde muy bajo nivel. Entonces, se llama la interrupción aquí, se atiende la interrupción que es cambiar los LEDs, se regresa a este punto y se apaga el microprocesador. Entonces, por eso se dice que una rutina de atención a la interrupción, o bueno, una interrupción es la atención asíncrona de un evento. Es la atención de eventos. Estos no son eventos porque ustedes lo están invocando en una secuencia específica. En el timer puede ser que el evento asincrónico no quede tan claro, pero en los puertos que veremos mañana, ahí sí tiene todo el sentido del mundo porque ustedes no están atendiendo nada mientras el usuario no apriete el botón, que puede ocurrir cada segundo, cada 10 segundos, o puede no ocurrir nunca. Entonces, en ese sentido, el evento es completamente asincrónico. No tiene que ver con la operación del sistema. Entonces, esa es otra potencialidad de las interrupciones, que no depende de una estructura cíclica de los eventos que vayan ocurriendo. Solamente ocurren y cuando ocurren, se atienden. Y una vez que se termine de atender, pues se regresa al programa principal, que muchas veces es únicamente el despliegue de algo o el sistema queda completamente dormido, como este caso. Vamos a ponerle aquí un breakpoint. Acá vamos a ponerle otro. Vamos a ejecutar. Si le dan play, se va a detener justo aquí en esta parte del código, que es cuando se apaga el microprocesador. Y se habilitan las interrupciones. Si en este punto, dado que están utilizando interrupciones, le dan un step into, la depuración ya no va a funcionar porque justo se va a quedar completamente detenido el microprocesador y no hay forma de despertarlo porque está en modo depuración. Entonces aquí sí hay que forzosamente darle play. Y vean que... ¿qué hice mal? Sí, es justo lo que les decía, que si lo ponen en un lugar no adecuado, se muere la aplicación. Hay que quitarlo de aquí.
Sí, porque si no se va a morir. Entonces se va a detener justo en este punto. Otra vez, modo depuración. Le ponen play. Y ahora sí. Se detiene justo en este punto que es cuando el timer, vamos a ver, timer 0. Esta bandera ya no hay que hacerle mucho caso, porque la que nos interesa es esta de aquí, pero creo que ya la apagó. A ver, vamos a ejecutar. Ahí se cambian los LEDs de color y vamos a ponerle play porque si no se va a atorar, porque recuerden que aquí regresa y vuelve a apagar el microprocesador. Ay, ay, ¿por qué no veo? Vamos a ver la cuenta aquí. Aquí para cambiar el valor que le tiene cargado ahí, pues tiene que ponerle que sea decimal y es el 32.500, que es lo que le cargamos. Aquí la cuenta ya va en cero. Aquí está la interrupción habilitada y la bandera que vale cero, porque ya le debió haber puesto un reset ahí. Eso sí va a ser un problema cuando están en modo en interrupciones. Es bastante más complicado hacer la depuración del programa. Porque si ponen un breakpoint, como hace rato lo puse, de una forma no adecuada, se muere la depuración. Ahora vamos a intentar ejecutar paso por paso. Ok, vean que aquí, justo aquí, antes de terminar la atención a la interrupción, el timer ya está incrementando. Si le doy otro clic, espero que no se muera. Ok, ya regresé a este punto. Justo ahí, si le doy otro clic, es cuando se va a detener completamente. Entonces ya lo voy a detener ahí. Pero vean que el timer tiene ese valor, el 2, es decir, que está contando. No, este no es, este registro no. El CCIFIG. Aquí no lo modifico. No, es que si le pongo otro paso, esto ya no va a funcionar. Ahora le voy a poner play y entonces se tiene que volver a detener en este punto. Sí, se detiene porque justo ya acabó la cuenta. Voy a ser más chico este. Creo que aquí vi un CSFIG que no debe haber visto. A ver, denme un segundo. Aquí no entiendo por qué no cambia este.
No sé si eso sea un bug, es decir, que este registro debería de regresar a 0 y este a 1, pero no ocurre así. A ver si con esto no se muere. Sí, ya lo maté. Vamos a ver si le puedo dar un reset. Creo que tampoco me va a dejar. Sí, no. Sí, posiblemente sea un bug del programa. Porque esos registros son los que cambian esas banderas. Ok, bueno. Eso es todo lo que podemos ver de bueno, de cómo van evolucionando la cuenta del timer. Vamos a, solo por curiosidad, vamos a meter ese setup, no, este time preset, no, sí, el setup, aquí adentro, pero solo para tener más tiempo, para que vean cómo se va modificando el timer sin que, vean, el setup solamente es la configuración del watchdog, los puertos y el reloj. Es decir, el timer ya no está en ningún momento puesto aquí, dado que ya se configuró anteriormente. Entonces, lo que tendría que estar ocurriendo es que la cuenta del timer va a estar aumentando independientemente de que el microprocesador esté configurando esto infinitamente. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, lo mandamos a modo depuración. Le vamos a abrir el timer que está aquí. Aquí la cuenta es esta de aquí. Entonces le ponemos play. Se genera la interrupción. Cambio los bits de colores. Vean que la cuenta ya empezó a funcionar. Aquí se aumenta el... Bueno, voy a regresar de la rutina de atención a la interrupción. Ah, claro, estoy apagando el microprocesador, por eso nunca voy a llegar aquí. Para no apagar el microprocesador de regreso, hay que comentar esto. Recuerden, esta es la instrucción que apaga el microprocesador cuando regresan de la interrupción. Ahora sí, depuramos. Le ponen play. Un paso, otro paso. Regresamos y vean que aquí ya no se deshabilitó. Es decir, el microprocesador sigue funcionando después de regresar de la interrupción, porque quité esta instrucción. Entonces, ahora sí le dan un paso. Oh, ¿por qué no llama?
¿Por qué no lo llamó? A ver. A ver si solo habilito la interrupción. Sí, por ahí en el regreso. Ah, ya. Bueno, eso lo explico mañana. Porque como lo apagué aquí necesito hacer una función que lo deje prendido, regresando a la interrupción. Entonces, eso lo vemos mañana. Aquí solo dejé prendido todo el tiempo al microprocesador y lo único que hice fue encender todas las interrupciones. O sea, el microprocesador siempre está funcionando aquí. Entonces, ahora sí puedo llamar a las funciones sin problema. Entonces, aquí le pongo play, se interrumpe, cambio los bits de color, regreso a la interrupción y ahora sí llamo a setup y setup lo que está haciendo es esto de aquí. Pero observen, aquí está la cuenta del timer. Por acá anda. Acá está la cuenta del timer, es este registro. Estoy ejecutando instrucciones. Vean que regreso al while. El while, en este caso es un while que no hace nada más que reconfigurar. O sea, es un while inútil, pero solamente nos sirve para que vean que el microprocesador lo único que está haciendo es reconfigurar estas cuentas, digo, estos registros, mientras el timer sigue contando. ¿Ok? Me tardaría mucho llegar hasta la cuenta, entonces lo que voy a hacer aquí en el tope de la cuenta vamos a ponerle 35. Entonces vamos a ejecutar. Y aquí sí lo voy a ejecutar paso por paso. Vamos a ver el timer. La cuenta, por aquí anda la cuenta del timer. Bueno, se configura todo eso. Se configura el timer, se habilita. Por ahí debe haber un cambio a 35. Este lo pongo en decimal, que es justamente ese 35. Habilito las interrupciones. Vean que el timer ya empezó a contar. Ejecuto paso por paso. El timer sigue contando. Es ese rosita que va cambiando. Esto se va a poner interesante. El timer no lo voy a poner en decimal para que vean, sean congruentes. Vean, el while es un while inútil, otra vez está configurando todo. No me quiero pasar. Entonces, ya casi. ¿Y qué mal número elegí? Vean, justo cuando llegó aquí al 35, es decir, al tope, voy a cambiar la cuenta, lo siento, pero voy a llevar unos minutos más, pero es para que quede bien claro.
Vamos a ponerle, está en 35, vamos a ponerle en 30. Yo creo que con eso es suficiente. Otra vez lo vuelvo a calibrar. Digo, lo vuelvo a grabar el dispositivo. Nos vamos a los puertos. Aquí están las cuentas. Por acá. De una vez le pongo que lo ponga en decimal. Y por acá también que lo ponga en decimal. Y vamos ejecutando paso por paso. Configuran su timer. Por ahí está el 30 que está cargado. Se habilitan las interrupciones y estamos en este setup inútil. Solo sirve para ejemplificar cómo funciona la interrupción. Está llamándolo 50,000 veces. Otra vez, qué mal número elegí. A ver. 20, ese sí nos va a funcionar. Ahorita van a ver por qué necesito, porque quiero que les que dé un número, por qué necesito que se vea ese número. Va a quedar claro. Otra vez, paso por paso. Vamos a las... Lo único que no me gusta es que no deja la configuración que ya había elegido. Decimal y acá otro decimal. Ahora sí, paso por paso. Configuro 20. Bien. El timer está contando ya. Este ejemplo va a quedar súper bien. Vean. Estoy a un elemento de llegar al tope que impuse, pero se está ejecutando el setup justo en este punto, apagando el watchdog. Entonces, el ciclo, bueno, la función del programa, pues sería terminar todo esto y regresar al setup de arriba. Pero no, la interrupción lo que va a hacer es, por eso se llama interrupción, interrumpir la ejecución del setup para atender la función de atención a la interrupción y luego regresar al punto en que fue llamado. El punto en el que va a ocurrir la interrupción está entre esta línea y esta de acá abajo. Vean, siguiente instrucción. No se aumentó la cuenta del timer. Se aumentó la cuenta del timer y ven que hizo un salto de esta instrucción que estaba ejecutando a la rutina de atención a la interrupción. Aquí se hace el cambio de los LEDs. Se hace se regresan los valores de ¿cómo se llama? De la cuenta, se inicia en 0. Me parece que es el bit que no estaba viendo, que estaba configurando mal. Es este 1. Aquí ya aparece en 1 el bit, el bit de la bandera de que ya se ejecutó la interrupción. Vean, estoy justo en este punto. Cuando dé el siguiente paso, la interrupción la rutina de atención a la interrupción se deja de ejecutar y voy a regresar al setup que era donde estaba siendo llamado. Siguiente instrucción y vean que es justo en este punto, otra vez, en donde soy llamado. Entonces, espero que con este ejemplo ya quede más claro qué es una interrupción. Vean, y aquí va a quedar mejor, porque hace rato la interrupción fue entre estos dos puntos. Vean ahora que estoy en esta instrucción y justo la interrupción me va a cachar aquí antes de salir del setup. Entonces, aquí hacen el cambio de los bits
y regresan al setup justo en donde los mandaron a llamar, que era en este punto de acá. Entonces ahí queda muchísimo más claro que la interrupción es un evento asincrónico. Acá, les insisto, ustedes dicen cuando llaman a la función, y la interrupción, no importa en qué punto del programa estén, se llama la interrupción, se llama esta función, se atiende y se regresa al punto en el que fue llamado.